Hola, buenas noches. Soy yo, con una pinta un poco más juvenil o más informal, Alfredo Gutiérrez Borrero, desde algún lugar de Bogotá, Colombia, con mi viejo collage de superhéroes atrás. Y voy a hablar en esta pandérmica. Pandérmica es un término que propongo para la mezcla de todas las pieles, de mi búsqueda de mi trabajo doctoral de varios años, en este caso de lo que llamo diseños con otros nombres. Los diseños con otros nombres están enmarcados dentro de los que llamo diseños del sur, de los que hablaré con mayor profundidad en una próxima pandérmica. Y esta va a ser una de varias sobre diseños con otros nombres, donde ponga casos más que ejemplos. Busco los que llamo diseños del sur serían eso que dentro de civilizaciones no occidentales hace las veces del diseño dentro de la civilización occidental. Tal vez equivalente es una palabra también que llama confusión, realmente, porque realmente no son lo mismo. Son parecidos pero diferentes. Tal vez serían altervalentes, porque mi conjetura es que en otras civilizaciones no occidentales, esas formas de dar sentido a las cosas, de planearlas, de anticiparlas, de disponerlas, de hacerlas aparecer, ni son llamados diseños, ni son concebidos como del sur. Y es que cuando hablamos de civilizaciones no occidentales se vuelve problemático porque civilizaciones y no occidentales son palabras occidentales, que tienen que ver con la ontología, o sea, con el ser de la gente occidental. Y por occidental hablamos de la gente que recibió todo el saber noratlántico, romano, judeo, cristiano, noratlántico, o sea, alemán, inglés, eurooccidental. Y eso tiene que ver con una ontología, digo, con una forma de ser. Y de ahí viene una etimología que tiene que ver con una forma lingüística, ¿cierto? Con la que validamos el diseño y su linaje, que fija el significado del término, y esa etimología, aunque parezca una trabalenguas, que tiene que ver con la ontología, con el ser europeo, está relacionada también con una epistemología, palabra que da sueño a los estudiantes, que tiene que ver con las formas de conocer, que también es de índole occidental. Esa noción de etimología y esa noción de epistemología y esa noción de ontología, todas occidentales, aunque existan en otros seres humanos, solo aplican y solo son comprensibles en el contexto en que fueron planteadas, ¿cierto? Entonces, solo serían válidas allí donde unos pocos hablan mucho e imponen a otros muchos, a quienes dejan hablar muy poco, el sentido que les atribuyen. Esto lo relaciono con mi pandérmica de borrado por traducción. Lo más amable para entender cómo los objetos aparecen en donde no se hablan las lenguas occidentales sería adoptar un ejercicio de traducción completa, de doble vía, más que de transcribir, y comparar para evitar comprender en nuestros términos el entendimiento que otros tienen de las formas en que viven, que llamamos culturas también, encerrándolas en una forma occidental, y reconocer que pueden expresarse en sus términos para configurar su entorno material con hablamos de equivalentes. Un autor que se llama Raymond Panikkar habla de equivalentes homeomórficos, que no son lo mismo, sino algo que hace las veces de. Yo casi que preferiría llamarlos altervalentes, altervalentes de lo que es la fabricación o la concepción de un artefacto o la planeación de un artefacto o de un objeto en el mundo occidental. Seguramente en muchas regiones de la Tierra aplica al diseñar lo que el filósofo italiano Giacomo Marramao señaló de las ideas políticas, que hay gentes que tienen otros principios normativos, otros valores y criterios que también son válidos, incluso si los entendemos de modo diferente, cuando cedemos a la tentación de atribuir nuestras definiciones a los principios de síntesis ajeno, perdiendo toda posibilidad de conversar, es decir, dar versiones conjuntos y de co-crear. Hay una obsesión por el consenso y el acuerdo en cuanto a lo que tenemos en común, que a veces es imposición disfrazada.
porque nos impide encontrarnos en diferencias mínimas que nos particularizan o que particularizan a los grupos humanos, como la huella digital, las líneas de las palmas de las manos, en fin. Hay un colega muy querido, el profesor español Antonio Luis García Gutiérrez, comunicólogo, que dice que lo que muchas personas occidentales u occidentalizadas, porque como dice Silvia Rivera, ahorita que estoy en Colombia, el occidente no es Europa, el occidente es China y Japón, si jugamos con la geografía. Los occidentales u occidentalizados solemos entender históricamente como comunicación y diálogo algo que consiste en difundir procedimientos monológicos, es decir, con una sola lógica, informativos, instructivos y colonizantes con fines expansionistas y de usurpación de modos de pensar de gentes de otras culturas, cual si se tratasen de textos que nos sentimos llamados a escribir con más idoneidad que sus escritores. Cuando gente que no sabía que ellos eran una cultura o una sociedad eh, fueron llamados así, pasaron a ser leídos desde quien los denominó así, haciendo caso omiso de cómo se leían ellos en sus términos. Singularmente, en muchos de esos grupos humanos que llamamos culturas primitivas, no hay palabra para enseñar. A veces hay solo palabras para aprender. Y en todas esas gentes, presumo que hay diseño, el altervalente del diseño, algo parecido pero distinto, solo que se llama de otra manera. Hay una cantidad de términos muy bonitos sobre los que vale la pena hablar, como el Whakapapa o genealogía maori, el Wiwaña o crianza recíproca aymara, el Mitakuji o Yasin Lakota, un término que quiere decir que todos estamos relacionados. Y esos son términos en el marco de los cuales se hacen cosas. Esas cosas son hechas por diseños con otros nombres. Técnicamente no son diseño occidental, pero técnicamente el diseño occidental no puede decir que haya sociedades que no tienen diseño, ignorando de plano lo que tenían en contraste. Yo prefiero no hablar de artesanía, porque artesanía se queda para lo que mi profesor Adolfo Grisales dice, los saberes populares y los pueblos rezagados, como algo, un saber básico a veces que está detrás de los diseñadores, y prefiero hablar de diseños con otros nombres. Por cierto, las personas de estos grupos humanos no son desacertadas, de repente equivocadas a la luz de nuestra lógica, por lo que antes de corregirlos sería aconsejable preguntarles, porque a menudo una equivocación en nuestra lógica es un acierto en otra lógica. Yo creo que en más de una vez aprenderíamos que lo que entendemos como error, ojo con eso, es con frecuencia y comprendido en sus propios términos solo una forma distinta o diferente de pensar. Muchas gracias, fue un gusto y estaré compartiendo nuevos mensajes pandérmicos. Desde Bogotá, Colombia, Alfredo Gutiérrez Borrero.